Buenos días, estimadas amigas y amigos de la Ventana Ciudadana. Una vez más, en lo que nosotros llamamos la entrevista de la semana. Esta vez con una interesante entrevistada, como siempre solemos hacer con nuestros entrevistados, eh, que normalmente son de alto nivel teórico e intelectual y muy importante en el ámbito del diálogo que nosotros queremos tener con cada uno de nuestros lectores de la Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en Europa. Esta vez quiero presentarles a Javiera Peterson Muga. Ella es analista económica de la Universidad de Chile, pero además de una serie de otros títulos que los voy a obviar por esta vez, es directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Hola Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Javiera, eh, quiero partir con lo siguiente. Ustedes, OPES, ¿qué es OPES, perdón? Para que nuestro... O- sí, OPES es el Observatorio de Políticas Económicas. Es un centro de investigación que está conformado por jóvenes economistas que nos juntamos cuando estábamos saliendo de la universidad para poder armar un centro de investigación y un centro de pensamiento que nos permitiera hacer análisis económico desde una perspectiva menos dogmática de la que hoy día existe en el país y de esa forma poder influir en las políticas públicas y en las políticas económicas que hoy día se discuten, ya sea de carácter más coyuntural, pero también desde una perspectiva más estructural, con el fin de poder proponer políticas que cambien el modelo de desarrollo del país. Javiera, en este intento de ustedes, en este esfuerzo significativo por influir en las políticas sociales y económicas, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué tenor de impacto han tenido las propuestas, los análisis y los trabajos que ustedes desarrollan en el observatorio? Bueno, yo creo que el primer gran impacto que tuvimos fue la discusión de las 40 horas, de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. Eh, Nosotros, junto con el profesor Ramón López de la Universidad de Chile, hicimos el primer documento de trabajo que hacía un análisis sobre los impactos económicos que tendría esta propuesta. En ese momento no había nada que estuviese como con números analizando qué es lo que iba a pasar en la economía con la reducción de la jornada laboral, y al contrario, había una campaña del terror instalada, con muy poca carencia técnica, con bastantes mentiras alrededor de ese debate. Y este trabajo permitió otorgarle un poco más de verdad al debate y desde ahí ya empezar a discutir de forma más seria. De la misma forma, al principio de este año, en marzo, cuando la pandemia comenzó y el gobierno entregó su primer paquete de ayuda económica, nosotros desde el Observatorio de Políticas Económicas hicimos un plan alternativo dando cuenta que el gobierno no entendía en realidad cuál era la naturaleza de la crisis, sino que estaba meramente replicando la lista de políticas que se suelen utilizar en las crisis, pero de un corte súper dogmático nuevamente, y nosotros apelábamos a que esta crisis era una crisis distinta y por lo tanto requería que el Estado actuase de una forma distinta, y ahí propusimos que lo principal en este momento era asegurar ingresos y asegurar y resguardar los puestos laborales, algo que ya con estas cifras, ya 6 meses después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que no ha pasado, pero que cada vez más se empezó a instalar esa idea de que eso era lo urgente para hacer en el país en este momento, resguardar ingresos y resguardar empleos. Entonces, desde esa forma nos hemos ido metiendo en varias otras discusiones sobre política y ahora, junto con el libro que estamos prontos a publicar, también nos queremos meter harto en la discusión sobre nueva constitución, particularmente sobre los principios económicos que debiesen estar en esta nueva constitución para avanzar después a la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo para el país. Javiera, en esa intervención que tú analizas y señalas, dices, el gobierno no entendió, no quiso entender o puso por delante la economía como elemento central más allá de los problemas sociales y de seguridad
ante la pandemia y ante y la seguridad social que requerían las mayorías de este país para poder enfrentar de mejor forma esta pandemia. Eh, lo dejo como una inquietud para que lo conversemos más adelante y para la reflexión de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque yo vengo señalando y conversado con otros entrevistados que nosotros estamos sumidos en un marco de neoliberalismo. Nosotros no solo fuimos el ensayo de esta política, filosofía, un modo de ver de la vida que pretende y lo ha logrado hasta aquí modelar el comportamiento social humano de toda la población. Pero me llama la atención y yo creo que el otro impacto que ustedes van a tener con este lanzamiento nuevo del libro, al cual te invito a que nos cuente, porque esto de 38 cifras que definen Chile, me gustaría que nos contara brevemente respecto de los otros autores y del contenido. ¿Por qué la gente tendría que leer este libro? Claro. Bueno, este libro nosotros lo hicimos desde OPES, desde todo el equipo OPES. Participamos, ahí somos cerca de 8 o 10 personas que estamos dentro de OPES y que cada uno y una aportó desde su expertise con cifras, con análisis, jugando en Excel. Nosotros utilizamos solamente datos públicos porque era para poder hacer estas cifras. Eh, y bueno, el objetivo principal de este libro, 38 cifras que definen Chile, es identificar el modelo de desarrollo económico ya no desde una perspectiva teórica, sino que desde su manifestación material en la economía y sobre todo en la vida de todas y todos los que viven en Chile. Y en ese sentido nosotros damos cuenta de un modelo económico que primero es súper pobre tecnológicamente hablando, da cuenta de una economía que no es muy compleja en su organización productiva, lo que se revela en, por ejemplo, los productos que nosotros hacemos, en cuál es la composición de las exportaciones, en cuál es el contenido tecnológico de las cosas que nosotros vendemos al resto del mundo y al mismo tiempo le compramos al resto del mundo. Y esa primera parte nosotros la mostramos en las primeras cifras, pero después también vamos ligando toda esta historia de la baja capacidad productiva que tiene la economía chilena con la realidad, por ejemplo, de los salarios. Nosotros dedicamos unas 4 cifras a poder revelar la realidad de salarios que todos y todas ya saben en el país, la desigualdad de ingresos, eso lo hacemos en la cifra 16, también en la 18, pero también con esto mostramos que al mismo tiempo que tenemos una economía que es poco compleja, es una economía que no valoriza el valor del trabajo. Y eso, de la misma forma en que lo mostramos con los salarios, lo mostramos también en la cifra 21, en la cifra 22, cuando revelamos que no existe una valoración del trabajo doméstico y de cuidados que mayoritariamente hacen las mujeres. También lo mostramos en la cifra 24, cuando mostramos cómo ha ido creciendo la deuda en los hogares chilenos. Y de ahí nos pasamos a derechos sociales propiamente tal, hablamos un poco de pensiones, hablamos un poco de salud, un poco de educación, de la participación de la mujer en las tomas de decisiones económicas, tanto en el ámbito de las empresas, pero también en el ámbito público. Particularmente mostramos cuántas mujeres han sido ministras de Hacienda o ministras de Economía o presidentas del Banco Central. La cifra es nada alentadora, y también una cifra dedicada a los conflictos medioambientales que están muy arraigados a este modo productivo que, como yo decía en un principio, es tan poco complejo, extractivista y que revela también varias de las otras cifras que nosotros mencionamos en este libro. Qué interesante. Y de tus colegas que te acompañan en los coautores del libro? Bueno, ahí Son, son podríamos jóvenes del mencionar, colectivo. sí, 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 son todos del Observatorio de Políticas Económicas, todos economistas y economistas, varios están haciendo sus doctorados fuera, otros están partiendo su doctorado ahora o postulando para sus
programas, pero sí, son todos del observatorio y todos economistas. Javiera, mira, entremos un poco a terreno más profundo. ¿Qué opina COES y qué opina OPES y qué opinas tú como economista respecto de economistas a nivel mundial como Piketty, como una serie de intelectuales holandeses que le han planteado a Europa entero que estamos en un momento eh, caótico de la economía y que esto ha sido fuertemente develado con la pandemia? ¿Qué opinas además de que gobiernos, comillas, que ayer respecto y en función de su teoría negaban el rol del Estado, hoy día se han acunado en el Estado? Y me refiero a Francia, me refiero a Inglaterra, a Alemania, que la verdad es que los saludo y me parece bien, pero han revalorizado un poco el Estado. Por otra parte, Piketty señala algo que en este minuto en Chile está levantándose con algún grado de fuerza. Lamentablemente, con un nivel de ignorancia estrepitosa, Piketty pasó por Chile sin que nadie lo tomara en cuenta. Entre otras cosas, siendo un liberal avanzado, él plantea, entre otras cosas, revisar el tema del crecimiento y centrar el tema en la distribución, pero además apunta a la necesidad de impuestos al 1% a los más ricos del mundo. Y en el caso de Chile hoy día se está retomando, por ahí a alguien le rebotó la idea, no con muchas luces, pero nuestros políticos de hoy día nos tienen acostumbrados entre otras cosas, a la falta de lucidez y profundidad en estos temas, pero que es un tema que debería estar puesto aquí en la economía chilena hoy día. Entonces, te pregunto, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de estos economistas e intelectuales holandeses en su idea de, incluso algunos plantean crecimiento cero, otros son más, eh, eh, plantean que hay que ver el tema del crecimiento en función del desarrollo y no del crecimiento puramente eh, 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 crecimiento económico, sino que el desarrollo de modo integral y considerando el tema clave que hoy día la pandemia nos ha puesto sobre nuestras caras, que está en peligro la humanidad, está en peligro el medio ambiente y que no podemos seguir sobreexplotando como hemos explotado hasta aquí. ¿Cuál es la mirada de la economista Javiera Peterson y de su equipo respecto a estos temas? Bueno, nosotros desde OPES, una de las razones por las que quisimos armar este centro de investigación fue justamente porque entendimos que la forma de pensamiento dominante en la economía no bastaba, no era suficiente y fallaba mucho para poder analizar los problemas estructurales de Chile, pero también de varios países que no son desarrollados y que tienen problemas bien particulares. Y en ese sentido yo creo que nosotros desde OPES seguimos una corriente que también a nivel mundial se ha ido formando en cuanto al cuestionamiento sobre esta forma de pensamiento dominante de la economía que estuvo muy hegemónica durante las últimas décadas en su formulación académica, pero también en su formulación de políticas económicas y políticas públicas. Y en ese sentido yo creo que el gran problema que nosotros tenemos acá en Chile es que se enseña, se piensa y se hace economía solamente desde una perspectiva, diciendo que esa perspectiva es la única forma legítima de hacer economía. Sin embargo, esta receta de políticas desde el año 2008, desde mucho antes del 2008, pero desde el año 2008 con la crisis subprime, ya fue muy evidente que esa receta de políticas que proponía esta forma dogmática de pensar economía, esta forma hegemónica, había fracasado. Había fracasado en hacer el mundo más igual.
de hecho cada año nos hacemos más desiguales en el mundo, había fracasado en controlar la crisis climática, había fracasado en incorporar a la mujer en el mercado laboral, en fin, había fracasado en una amplia variedad de temas y con eso creo que surgen al alero de esta discusión creciente en el mundo varios economistas que empiezan a poner sobre la palestra de una forma más pública las fallas de esta forma la forma hegemónica de pensar y de hacer economía, trayendo un poco a la historia a las y los economistas clásicos que tenían una perspectiva distinta sobre lo que es la economía y cómo hay que hacerla, entendiéndola desde una ciencia social, entendiendo que las dinámicas económicas son más complejas y más variadas de las que solamente ocurren en el mercado, y por lo tanto, desde esa perspectiva, analizándola con otro tipo de instrumental que permitía analizar problemas que en Chile importan mucho, que son, por ejemplo, los bajos salarios, la desigualdad, la crisis climática, el desarrollo en sí. Entonces ahí, tanto los economistas holandeses que tú mencionabas, como Piketty, como Ha-Joon Chang, como Mariana Mazzucato, son economistas que hoy día están poniendo todo este debate, todo este cuestionamiento desde una forma que nosotros encontramos que es muy buena, que ha agarrado mucho más revuelo público y que de a poco está llegando a Chile y ojalá eso permita empezar a abrir los cercos sobre los que se discute economía en el país. Pero en cuanto al crecimiento y a este debate sobre crecimiento, decrecimiento, yo creo que hay que ahí tener cuidado, porque si bien creo que todo el movimiento sobre el decrecimiento ha sido bueno en el sentido de que ha dado una crítica fundante al modelo de desarrollo capitalista en cuanto a las relaciones sociales que uno tiene en este modelo, pero creo que no hay que confundir lo que es un nuevo modelo de desarrollo a lo que es el crecimiento. Y en eso nosotros somos súper claros en proponer esto desde el libro y también desde otras propuestas de OPEs, porque hay que entender que el modelo de desarrollo que Chile va a plantear o que tiene que plantear es un modelo de desarrollo de un país que no es un país desarrollado, que es un país del sur global y que por lo tanto tiene que cerrar brechas que hoy día los países desarrollados ya no están preocupados de cerrar. Nosotros tenemos un problema de desigualdad, tenemos un problema de empleos de calidad, tenemos un problema de pobreza que los países hoy día desarrollados, la verdad es que ya lo tienen más o menos cubierto. Y en ese sentido creo que el crecimiento debe seguir siendo un objetivo que nosotros persigamos. Por supuesto que no el mismo crecimiento, ahí nosotros ponemos en el libro, o sea, no es lo mismo crecer con recursos naturales que crecer con servicios o que crecer con manufactura. Y por lo tanto hay que repensar las formas en que nosotros crecemos, porque al repensar las formas en que nosotros crecemos, con qué productos producimos, estamos también cambiando las formas en que nosotros nos relacionamos, tanto como trabajadoras, trabajadores, como consumidores, como cuál va a ser la relación del Estado con la economía, la provisión de derechos sociales, etc. Entonces, estoy muy de acuerdo, hay que hacer una crítica al modelo de desarrollo capitalista, pero nosotros no podemos perder de vista que necesitamos crecer, ese tiene que seguir siendo un objetivo, claro, con distintas características, con distintos apellidos, y eso puede ser perfectamente compatible con la sustentabilidad, con la justicia social, con el bienestar de todas y todos. Javiera, un tema puramente semántico. Yo creo que el neoliberalismo jamás se ha planteado el desarrollo. Lo que ellos se plantean es el crecimiento y la acumulación de riqueza. Porque el tema del desarrollo tiene que ver con una serie de otras variantes, siendo importante el crecimiento, yo digo, en el mundo, eh, porque hay otra perspectiva de ver el crecimiento, o sea, y anexarlo a una variable de desarrollo. Por ejemplo, ¿por qué no desarrollar en Chile la agricultura orgánica? La agricultura orgánica no implica sobreexplotación del medio ambiente, sino que todo lo contrario. Y lo mismo respecto de otros medios ambientes a través de los cuales se pueden sacar riqueza sin sobreexplotarla. El tema de la pesca, hay una serie de... Por tanto, me parece interesante. Javiera, quiero contarte que hace 15 días atrás nosotros normalmente estamos haciendo foro panel y tuvimos dos expertas internacionales y dos analistas políticos nacionales. Hicimos un foro respecto en la idea de ver cuáles son las perspectivas
que se observan, que se pueden observar, que se puede desarrollar tesis en términos de cómo post pandemia Chile, el mundo, la humanidad enfrentará ese nuevo periodo que esperamos que sea pronto. Desde el punto de vista, te digo, humano, social, habrán cambios conductuales de los gobiernos, de las personas, habrá un replanteamiento de verdad de las economías que son hoy día las que nos rigen el, el- el Fondo Monetario Internacional y las políticas de crecimiento de distintos países. ¿Cómo lo ves tú como joven economista y sobre todo lo digo también como mujer? Yo soy hincha de plantearnos hoy día la incorporación de la mujer como un elemento indispensable. Yo estoy convencida de que las mujeres tienen un razonamiento más integral que nosotros los hombres y que tenemos que acompañarnos en el razonamiento colectivo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves a Chile y cómo ves al mundo con todas las crisis que hoy día estamos viviendo? Porque no es solo el tema de la pandemia. Tenemos la crisis económica en general y tenemos esta disputa tremenda, grave y difícil entre China y Estados Unidos por adueñarse de las economías mundiales. Claro. Javiera. Bueno, yo creo que hay tres aspectos que esta pandemia agudizó o reveló en cuanto a el modelo de desarrollo chileno, pero también al sistema de organización económico mundial, que a mi juicio van a ser importantes para poder definir cuáles van a ser las perspectivas de futuro tanto para Chile como para el mundo. La primera de esas tiene que ver con cómo se entiende el valor de las economías. Una de las características que tiene el sistema económico hoy día mundial es que socializa los costos, pero privatiza las ganancias. Y eso ha sido una de las características que hoy día ha causado la creciente desigualdad. Pero lo que hay detrás desde esa perspectiva tiene que ver con la valorización del trabajo, que es el valor finalmente de la economía. Y yo creo que una de las cosas que quedó clara con la pandemia y particularmente con las medidas de distanciamiento social fue que hay muchos trabajos que al principio para muchos son más o menos invisibles o no tenían tanto valor porque en sus salarios acá en Chile son bajos, pero que son totalmente indispensables para la vida de todas y todos. Y en ese sentido yo creo que va a dar cuenta a todos que el valor finalmente de una economía, el valor de un país está en el valor de trabajos esenciales y que está particularmente en el valor del trabajo de todas y todos. Y con esto me voy al segundo punto que yo creo que va a ser relevante, que tiene que ver con la visibilización y el reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidados, nuevamente con esta idea de la revalorización, o sea, de reconocer el valor que hay. El trabajo de las mujeres debe ser uno de los trabajos que justamente menos se valoriza, porque de hecho no se paga, no existe un pago sobre eso. Sin embargo, justamente cuando entramos en cuarentena y la precaria institucionalidad del Estado que otorgaba para poder hacerse cargo de las tareas de cuidados, como eran, por ejemplo, jardines infantiles, colegios, etcétera, cerraron, no podían ser utilizados. Bueno, eso explotó finalmente dentro de la casa, que había una desigual carga que, según las cifras que hemos visto, de hecho ahora, tampoco es que la pandemia haya cambiado esa distribución. Y por lo tanto, también esta crisis reveló de una forma que nosotras las mujeres lo teníamos muy claro, pero reveló a términos sociales. De hecho, se está discutiendo mucho más de eso hoy día y que creo que eso también en línea con la valorización del trabajo y de la sociabilización también de los costos, no solamente entre trabajadores y dueños de empresas, sino que también sociabilización entre hombres y mujeres de los costos de estas tareas domésticas y de cuidados, va a ser un punto que creo que va a estar bien latente para discutir perspectivas futuras. Y el tercero tiene que ver con la capacidad de producir que tienen los países. Y me centro acá porque creo que una de las características del modelo económico chileno se deriva
de un postulado de la forma hegemónica de pensar economía que nos dice que los países no tienen que construir capacidad productiva. Y esto lo que nos dice es porque finalmente en un comercio abierto, en un mundo que está crecientemente globalizado, lo que debiesen hacer los países es simplemente producir lo que son relativamente buenos producir. Entonces, en esa dinámica, Chile, que es relativamente bueno produciendo cobre, tiene que solamente especializarse en la producción de cobre y venderle el cobre a, por ejemplo, Alemania, y Alemania, que es relativamente bueno produciendo tecnología, bueno, nos va a vender esa tecnología a nosotros. Y dado las dinámicas maravillosas del comercio internacional, como lo pone la teoría hoy día dominante, todos ganaríamos en este intercambio comercial. Y eso se ha visto que no es así, primero porque no hay ganadas para todos iguales en estas dinámicas comerciales, pero también esta pandemia creo que dejó en entredicho y muy claro cómo la capacidad productiva es relevante, en tanto el comercio internacional se puede detener, en tanto en una pandemia, por ejemplo, los grandes productores de mascarillas o medicamentos dijeron, los países de esos productores dijeron no se pueden exportar más, toda esta producción va a quedar para las necesidades de nuestro país. Estados Unidos hizo eso, de hecho. Habían problemas en todo el mundo por el confinamiento de productos médicos, y por lo tanto ahí la pregunta es, ¿qué? O sea, si Chile, ¿qué es lo que puede producir? ¿Qué capacidad de producir de qué tenemos? Y cuando vemos esto de forma tan latente en una pandemia, y claro, a mí lo que me dicen, ya, pero no vamos a tener una pandemia todos los años, por supuesto que no, o sea, nadie piensa en eso, pero esto se vincula estrechamente, por ejemplo, con el problema de los medicamentos que tenemos en Chile. En Chile los medicamentos son extremadamente caros, en parte porque nosotros no tenemos la capacidad productora de las drogas, de los bioequivalentes que son los necesarios para hacer el 80% de los medicamentos en Chile. Entonces, cuando pensamos todas estas cosas, cómo construimos capacidad productiva para poder, primero, hacer frente a problemas reales que hoy día tiene el país, segundo, para producir buen empleo, y tercero, para poder tener una soberanía en nuestro modelo de desarrollo, creo que ese va a ser el tercer elemento que puede estar en la mesa a la hora de discutir las perspectivas futuras sobre modelo de desarrollo y sobre relaciones, por supuesto, económicas, tanto locales como internacionales. Javiera Petersen Muga, economista, mujer y intelectual que se empieza a asomar en la discusión y el análisis de nuestro tan necesario para nuestro país. Las últimas dos preguntas, porque sé que tienes cosas que hacer. Si bien es cierto, nosotros necesitamos resolver el tema del desarrollo económico, social, cultural, pero ¿qué debemos hacer como seres humanos? ¿Qué hacemos para ejercer, impulsar cambios conductuales en una sociedad que ha sido preñada de individualismo, que en las manos de este neoliberalismo, digo yo, si me equivoco, tú me puedes criticar duramente, nos ha rebajado intelectualmente. Y nos ha rebajado intelectualmente, basta con ver nuestro parlamento, basta con ver la falta de intelectuales, basta con ver el periodismo en Chile. El rebajamiento intelectual se observa allí, basta ver la televisión chilena, que no pasa más allá de la copucha delictual del día a día. ¿Cuáles son los cambios que a ti te gustaría ver? ¿Cuáles son los cambios que tú observas? Bueno, yo creo que los cambios que me gustaría ver son cambios que ya estoy viendo desde octubre del año pasado. No hay que olvidar que estamos a puertas de un proceso constitucional, o sea, estamos viviendo un proceso constituyente, estamos a puerta de un plebiscito que fue posible gracias a la movilización de muchas y muchos en el país, que empezó a dotarse de contenido gracias a organizaciones locales, gracias a cabildos. Y yo creo que algo que me gustaría que pasara post elecciones de octubre y quizás post también, o sea, no, primero post elecciones de octubre, es que la ciudadanía fuese partícipe del proceso de construcción de la nueva constitución, que esto no se deje solamente en las y los constituyentes que van a
conformar el órgano redactor, sino que la ciudadanía pueda participar con formas de participación ciudadana que obviamente hay que definir, etcétera. Y una vez la nueva constitución, esperemos esté ya redactada y aprobada, yo creo que me gustaría que se empezara a redefinir las fuentes de poder y las fuentes de participación, entendiendo la democracia no solamente como un acto de ir a votar cada 2 años, sino que como un acto de responsabilidad de todas y todos que tenemos de participar activamente en discusiones que van a tener relevancia en el país. Y ahí yo Javiera, no... Javiera, perdón, ¿y cómo logramos eso que yo creo que has dado en el clavo? ¿Cómo logramos eso hoy día en un marco en donde un nefasto parlamento está y de la mano del gobierno están determinando incluso un tema esencial que tiene que ver con los derechos y deberes de la ciudadanía? ¿Por qué los ciudadanos independientes no pueden hacer listas propias para participar? ¿Cómo logramos eso antes del plebiscito? ¿Cómo logramos que emerjan jóvenes como tú con una, y mayores también, independientes, que le hagan a esta idea que se dice teóricamente que debe estar, que el soberano es la ciudadanía, que el soberano es el pueblo, cuando en definitiva no nos dejan hacer ni ser? Bueno, yo creo que hacer una receta antes del plebiscito es muy corto, pero lo que yo creo que sí me parece una línea de trabajo más clara es primero ir a votar a prueba, ir a votar convención constitucional y en el espacio constituyente lograr que la nueva constitución pueda distribuir el poder político y económico de una forma más democrática entre todas y todos los participantes de este país. Creo que desde esa forma nosotros vamos a poder tener una plataforma en el país que va a poder generar muchos más espacios de encuentro, pero no solamente de encuentro, sino también generar espacios de poder. O sea, que finalmente quienes participamos en algún cabildo, quienes participamos en algún espacio de vinculación intermedia, tengamos la certeza que no solamente vamos a ir a opinar, sino que también esa opinión va a tener un cambio real en cuanto a la ciudadanía. Y ahí creo que hay varios puntos que se podrían mencionar, que es la descentralización, cómo se va a ganar poder en los gobiernos regionales, etcétera. Pero como dije, creo que es lo que ocurrió octubre pasado y cómo eso caducó en un proceso constitucional ya da pie a que finalmente estas nuevas formas de poder, estas nuevas formas de relacionarnos y estas nuevas formas de incidir en las decisiones del país empiecen a cambiar justamente el país que nosotros vivimos. Gracias, Javiera Petersen Muga. Para nosotros ha sido, para la Ventana Ciudadana, para el equipo de la Ventana Ciudadana, ha sido un agrado conversar contigo. Esperamos que no sea la única vez que podamos hablar contigo y con tus colegas del colectivo COES, OPES, Opes. y señalarte que están la ventana está abierta para las opiniones tuyas y de otros colegas tuyos en la difusión de algunos artículos que a ustedes les parezca interesante, como en la difusión del libro que ustedes están a punto de parir. Gracias, Javiera, y dejo los micrófonos de la Ventana Ciudadana para que te despidas de nuestros lectores, que como ya lo señalé, están en Chile, en América Latina, en Europa y en el mundo entero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de participar de nuevo si así es posible y solo dejarlos invitados a que puedan ver nuestro lanzamiento del libro que es el próximo miércoles 7 de octubre y nuestro libro está para descarga gratuita en nuestra página web que es www.opeschile.com.